La corrupción no se combate con frases de TikTok. No robar, no mentir, no traicionar y mire, cero impunidad. Les han dicho que nosotros vamos a volver a Colombia como Venezuela, cuando ya volvieron a Colombia como Venezuela. Si no he hecho alianzas ni acuerdos con aquellos con plata y poder, es porque mi gobierno será del pueblo colombiano y para el pueblo colombiano. El reloj está corriendo, faltan pocas horas para que los colombianos vayan a las urnas. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. A propósito de política, la segunda vuelta presidencial quedó marcada por las polémicas de los candidatos. Por el lado de Gustavo Petro, por la publicación de los llamados Petrovideos, filtraciones de su campaña, de los que hablaban ellos sin tapujo de la estrategia electoral. Y por el lado de Rodolfo Hernández, por sus salidas en falso y su tono en temas sensibles como el rol de la mujer y la religión. La Virgen María, a quien visitó en los últimos días en Chiquinquirá. Con su bandera de un cambio y de una potencia mundial de vida, Petro busca ratificar su victoria en primera vuelta y convencer a los escépticos que tienen temor por el respeto a la propiedad privada, la viabilidad de sus propuestas y su cercanía con políticos muy cuestionados en temas incluso de corrupción. Mientras que el ingeniero Hernández, con su lema de no robar, no mentir y no traicionar, busca remontar y atraer a los votantes de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y otras toldas políticas, muy a pesar de las críticas por su desconocimiento del funcionamiento de varios entes del Estado y el temor, por supuesto, de una conmoción interior que él mismo ha advertido. Esta noche en Zona Franca vamos a hablar de la segunda vuelta presidencial y lo que deja esta convulsionada y agresiva campaña de la que quedan pocas horas para que ustedes, los colombianos, vayan a las urnas y decidan quién será el nuevo gerente del país, el nuevo líder, el hombre que llevará las riendas de Colombia en los próximos 4 años y su fórmula vicepresidencial. Bienvenidos. Han sido días realmente intensos intentando remontar en primera vuelta a Gustavo Petro, que obtuvo más de 8,5 millones de votos, mientras el ingeniero Rodolfo Hernández 5,9 millones y algunas encuestas anticipan ya un resultado realmente muy apretado. Unas de ellas dicen que la diferencia sería cercana a los 200,000, 300,000 votos, por eso se habla de un voto finish. Hay por supuesto preocupación alrededor de lo que va a ocurrir el próximo domingo con el reconocimiento de los resultados y la primera línea. De ese tema vamos a hablar hoy, por supuesto. Esta noche está con nosotros Fernando Rojas, que es analista político, doctor en historia y consultor de la firma Orsa. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. José Miguel Santamaría, empresario, profesor y ex candidato al Senado por el Movimiento Salvación Nacional. Bienvenido, señor, buenas noches. Muchas gracias, muy contento de estar acá. A usted muchísimas gracias. Carlos Carrillo, un hombre conocido en la política, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, ahora militando con Gustavo Petro. Muy buenas noches, concejal. María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Fernando, para José Miguel y para todos los televidentes. A usted muchísimas gracias. Doctor Santamaría, ¿cómo está leyendo usted ya estas últimas horas de política, las lecciones aprendidas de esta campaña muy agitada? Pues momentos difíciles. Yo creo que Colombia está ante una expectativa inmensa de qué va a pasar. Llevamos ya alrededor de 5 días sin saber qué tendencias han pasado. Vimos que en la primera vuelta, la última semana fue crucial para la subida exponencial que tuvo el ingeniero Hernández para llegar a suplir el segundo puesto de Federico Gutiérrez, y no sabemos estos 5 días qué viene pasando. Ha habido muchos rumores, muchas peleas, muchos comentarios, y lo que sí estamos de acuerdo es que va a ser una campaña muy cerrada y un día bastante complejo para la democracia de Colombia. Fernando. Sí, yo creo que lo primero es entender qué pasó en esa primera vuelta, porque determina el camino que estamos siguiendo. Lo primero es que ganó por primera vez la izquierda. Lo segundo es que ganó una persona que en principio es fuera del sistema. La tercera es que el sistema con sus candidatos fue derrotado. La cuarta cosa que quedó clara es que la gente quiso votar mayoritariamente
por un desafío a ese sistema y a ese orden que veníamos conociendo y que la gente sentía que no podía seguir funcionando. Y como resultado queda un país muy dividido, que no oye razones, que se mueve más por la emoción, rabia, miedo, esperanza, y que hace que esta campaña haya politizado a la sociedad de una manera como no se había visto antes, y que sobre todo haya generado un espacio en el que las personas no quieren intermediación. ¿Sí? Esta es una campaña que no se está haciendo fundamentalmente por partidos o por fuerzas políticas, sino son personas que han tomado la decisión de ir a pelear los votos por lo que creen o porque no quieren que ganen o por cualquier motivación, pero eso ha sido fundamental. Entonces esta segunda vuelta terminó siendo una campaña muy difícil para los dos candidatos, sobre todo para Petro porque le salió un gallo que le estaba peleando con armas en las que Petro siempre sobresalía, una persona que podía pelear en la calle, como fuera, y ahora le salió un peleador más callejero, y además de eso le salió con la capacidad de cuestionar a ese sistema que Petro había cuestionado. Entonces, y Petro estuvo descolocado este tiempo de campaña. Entonces hoy lo que tenemos en buena medida es una tensión básicamente entre qué tipo de cambio es el que el país va a escoger, si el que representa a Petro o el que representa a Rodolfo. Dos tipos de cambio, concejal Carrillo. Bueno, yo no creo que aquí estemos en una segunda vuelta enfrente a dos tipos de cambio distintos. Estamos enfrente de una propuesta seria, estructurada, de un político pues, que ha defendido unas banderas desde hace casi 40 años de carrera política de Gustavo Petro, y tenemos a un freno de emergencia, una especie de candidato que se sacaron de la manga del establecimiento para lograr justamente resistir a esos cambios. Cuando uno escucha, es muy difícil escuchar una propuesta del candidato Rodolfo Hernández, porque pues generalmente son cosas estrambóticas propias de un personaje bufo como es él, como decir que va a convertir la Casa de Nariño en un museo, que va a reducir el IVA al 10%, bueno, un montón de cosas, que va a quitar los peajes los fines de semana, bueno, un montón de cosas que no tienen mayor asidero en la realidad, pero si algo deja claro, lo poco que dice es que es un candidato de derechas. Eso es clarísimo. O sea, cuando, no solamente porque toda la derecha lo esté apoyando de manera fervorosa, sino porque además él habla de una visión corporativista del Estado. Entonces, ¿por qué el señor Hernández, que a mí yo no entiendo por qué insisten en llamarle ingeniero si eso es una cosa absolutamente irrelevante? Fujimori también era ingeniero. Entonces, el señor Hernández dice, es que yo puedo ser presidente de Colombia porque yo tengo 100 millones de dólares. ¿Y qué? Si es que son dos cosas completamente distintas. Aquí hay unos sectores políticos que siempre han, eso viene desde Rafael Reyes, hace 100 años están echando el cuento de que no hagamos política, hagamos gerencia, cuando el Estado está para garantizar derechos, no para funcionar como una empresa privada, son cosas completamente distintas. Y eso es algo que hay que explicar. Yo que soy de izquierda, yo que no tengo ningún miedo en llamarme de izquierda y no me duele que me digan izquierdoso, yo les digo, el Estado no existe para que se maneje como una corporación, existe para que garantice derechos. El señor Hernández, por otro lado, de lo que habla es de un Estado que debe manejarse como se maneja su constructora. ¿Y cómo se maneja su constructora? Pues exprimiendo hombrecitos, como les dice él, para tenerlos pagando una hipoteca a 15 años. Entonces yo sí creo que aquí hay una diferencia clara entre un sector de izquierda, que es la propuesta de Gustavo Petro, y una derecha que trata de reinventarse en un candidato bufo de TikTok que, pues bueno, hace estas extravagancias tratando de dar una imagen de que es un outsider. Fernando. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que está planteando Carlos en la medida en que claramente no es Rodolfo no es una persona que represente un cambio total, pero la gente lo percibe así. Y yo creo que en buena medida la posición que usted asume en este punto evidencia esa división en la que estamos. Y es lo que hace que sea tan difícil poder construir unos puentes hacia, por ejemplo, los indecisos, ¿sí? Porque en últimas hay una gente que se ha movido más hacia donde Rodolfo, a partir de su forma desabrochada de hablar, de no tener, puede que las maquinarias políticas de los partidos tradicionales estén detrás de él escondidas,
pero no aparecen. Y al otro lado, pues Petro no puede desmarcarse de Roy y de Benedetti como se vio en sus videos, ¿cierto? Entonces ahí hay una tensión clarísima. Hay una tensión clarísima en que Petro era el irreverente a la hora de plantear el cambio y ahora tiene que tratar de convencer a la gente de que es un cambio con responsabilidad. Mientras que Rodolfo está tratando de mostrar a la gente que es un cambio, no importa lo que haya que hacer, él lo va a cambiar. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Pero en el fondo, lo que sí se evidencia aquí es que la gente tomó la decisión de decir, no me voy a ir por los partidos tradicionales, no me voy a ir con figuras tradicionales, y hoy la pelea que estamos viendo, y es tal vez la parte más impactante de lo que viene, es que aunque el uribismo no es parte central del debate, esta segunda vuelta va a dejar un país mucho más dividido, porque se está construyendo una narrativa entre quienes quieren salvar al país y quienes lo quieren condenar, quienes defienden al país y quienes lo quieren destruir, ¿sí? Quienes lo quieren llevar al vacío. Y ese argumento se puede poner en ambos costados. Entonces, a mí ahí es donde me parece que es la situación más compleja en la que estamos y por eso es que es tan apretada va a ser tan apretada la decisión. Sí, por eso es que se habla, José Miguel, del voto finish. No, y saber cuál es el establecimiento, o sea, cuál de los dos candidatos hoy en día representa más el establecimiento y quién no. Y hoy en día claramente el candidato de la izquierda representa más el establecimiento porque está acompañado de todo el establecimiento, está acompañado de todo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está acompañado de una cantidad de políticos que llevan más de 30, 40 años trabajando en política. El mismo Gustavo Petro, pues toda la vida ha tenido cargos públicos y ha participado en política. Cuando por el otro lado está el señor Rodolfo Hernández, que es una persona, se puede decir, un outsider, y fue lo que terminó pasando en la primera vuelta. Él terminó como outsider cuando lo que todo el tiempo trató de hacer Gustavo Petro era él ser el outsider. Y el outsider hoy en día es Rodolfo Hernández. Yo, personalmente, que soy de derecha y no soy de derecha vergonzante, soy de una derecha orgullosa. Yo soy de centro también, no vergonzante, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, yo digo, yo leo muchos de los principios o de las cosas que propone Rodolfo Hernández y no estoy de acuerdo. Pero el problema es que, por ejemplo, en el caso de las que propone Gustavo Petro, no estoy de acuerdo con ninguna. Entonces, mi voto es a conciencia por Rodolfo Hernández, porque no quiero un salto al vacío. Y eso es lo que mucha gente está pensando. Sí, pero yo creo que lo que es importante acá es entender quién es el outsider ahorita y quién es el establecimiento. Y el problema de la campaña de Gustavo Petro fue que desafortunadamente le llegó allá todos los que muchísima gente no quería que le llegaran. Y él hoy en día está como capturado o encarcelado con un grupo de gente que dice, oiga, ¿y esta gente acá? ¿Yo cómo hago para no mostrarla? Pues de hecho ya lo muestra poquito. Terminó Rodolfo Hernández volteándole la torta a concejal Carrillo, el discurso por lo menos del continuismo, del establecimiento, que era el discurso que él tenía cuando estaba enfrentado y cuando pensaba que la segunda vuelta eventualmente sería con Federico Gutiérrez. Bueno, aquí yo voy a dar una lectura personal que no compromete a la estrategia de campaña. Bueno, aquí hay un estratega que es un catalán, el señor este que yo no conozco, Gutiérrez, Anthony, no sé qué. Yo francamente creo que este no era el momento de hacer realpolitics. Yo creo que este no era el momento. Yo creo que la campaña que Gustavo Petro venía haciendo una campaña, pues además muy larga, una campaña de 4 años desde que perdió en el 2018, para quedarse con todo el antiestablecimiento, y en eso iba muy bien. Y uno ve, por ejemplo, los resultados del centro que se corresponden a ese Petro creciendo a lo largo de todo el antiestablecimiento. Fajardo, que recogió una parte de ese sentimiento de cambio hace 4 años, pues sacó 4 votos esta vez. Y pues ni hablemos de Jorge Robledo, pues que está por ahí de parroquia en parroquia buscando actas de bautismo. Esto es una cosa, o sea, realmente es un personaje que deja de existir en la política nacional. Entonces, Petro se queda con la izquierda y con muy buena parte del antiestablecimiento. Y en lugar de seguir creciendo para ese mismo lado, yo creo que hay un error en la lectura del momento político del país. Hay un sector absolutamente hastiado de la política tradicional y pues quizás no es la mejor idea acercarse a los sectores santistas
cuando las masas están hastiadas de la política tradicional. Pero bueno, esa fue la decisión que tomó la campaña de presentar a un Petro más estadista, un Petro de cierta manera más descafeinado, ¿cierto? Un Petro con menos grados de alcohol, por decirlo de alguna manera, un Petro más suave, un Petro más digerible, y entonces es este Petro que viaja en avión privado, que lo recibe Pedro Sánchez allá en España, que lo recibe el Papa, y eso seguramente lo hizo crecer en unos segmentos, pero lo que vemos claramente con actitudes como la del doctor Santamaría y de otros antiuribistas duros, es que el antiuribismo, antipetristas duros, es que el antipetrismo sigue siendo muy fuerte. Entonces, quizás la estrategia de buscar un Petro más conciliador y más moderado para que sectores antipetristas lo abandonaran ese antipetrismo, pues puede que no haya sido del todo buena. ¿Dónde tenemos nosotros que buscar hoy los votos para el próximo domingo? Tenemos que buscarlos en esos 6 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández en primera vuelta. Es ahí. Dentro de esos 6 millones de votantes, hay muchas personas que perfectamente cabrían acá. Que son los famosos indecisos. Ni siquiera son indecisos, son personas que votaron en contra de Iván Duque, que votaron en contra del estado de las cosas y que, creo yo, de buena fe, creyeron que este señor, con sus TikToks y con sus cosas, era una opción de cambio. Lo que pasa es que los petrovideos golpearon esa estrategia. Yo también creo que uno podría haber jalado votos de ahí a los indecisos, ¿cierto? Y que uno oye a Rodolfo y uno dice, o sea, en otro momento cualquier candidato a la presidencia dice que yo voy a ahorrar plata de la presidencia y voy a pagar los créditos del ICETEX y la gente le diría populista, mentiroso, ¿cierto? Lo que necesitamos es que se reestructure la política de financiación. Y al otro lado tenemos a un Petro que trata de ser mucho más estadista, mucho más racional en lo que está, o sea, ese discurso que echó hace 2 días, donde responde a las 5 grandes dudas que le tiene la gente, pues es de un Petro mucho más mesurado. Pero cuando uno oye a ese Petro, uno puede decir, yo le puedo creer. Pero cuando salen estos videos, la gente dice, aquí hay algo que a mí no me cuadra. Es un Petro, ¿sí? Es un Petro, sí es cierto, más mesurado, un poquito más contenido, hablando él que no se va a perpetuar en el poder, que no va a haber reelección, que no va a perseguir a sus contradictores políticos a lo largo de la vida de él, en la vida política, en la agitada vida política. Un Petro al que hoy persigue una sombra enorme, que es el posible estallido social en caso de que él, el próximo domingo, en contados días, no sea electo presidente de la República. Lo advertía hace apenas unos días su hija Sofía Petro. Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente, porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. A propósito de esto, doctor Santamaría, déjeme preguntarle sobre el fantasma de la primera línea, que han intentado, por lo menos en el caso de Cali, de bajarle un poquito la espuma, diciendo que no, que ellos no van a salir a protestar, que no van a salir a incendiar el país, que son ellos testigos electorales, supone uno, de la campaña del pacto histórico. Sí, pero ahí tenemos ese gran albur, que no sabemos qué va a pasar ese día. De hecho, hay videos y hay notas en las redes sociales de muchos jóvenes diciendo, claro que vamos a salir a protestar si pasa algo. Entonces, pues la sociedad está asustada. Pero quería hablar un poco de la mesura de la que dicen del candidato Petro, porque él tiene ese inconveniente. Él hace un discurso mesurado como el que hace ese día, pero el día anterior sale y habla de un tren desde Buenaventura hasta Barranquilla, el día anterior sale y dice otra cantidad de cosas, habla de las pensiones. Entonces, ¿uno a cuál Petro le cree? Al que tiene cuál cara, porque es que él va cambiando de discurso y eso es lo complicado. Entonces, para las personas que queremos mantener el statu quo en términos económicos, o sea, la libre empresa, la propiedad privada, que las pensiones, el ahorro individual de pensiones siga siendo de nosotros, pues uno dice, oiga, pare acá, yo no le creo. Entonces, ahí es donde está la grave complicación de él, porque él, estoy de acuerdo con usted, él en la segunda vuelta, pues buscar los votos de Fico era difícil. Muy difícil. Buscar los votos de John Milton, complicadísimo. Es más, hasta los mismos votos de... Está buscando uno, está buscando uno. Pero lo que es importante sí era buscar ese voto, que es el voto que a mí más me preocupa para el ingeniero Hernández, que son los votos que él sacó, porque fueron unos votos
muy estomacales en un momento donde se hizo esa gran subida, donde él llegó casi a los 6 millones de votos, pero que son votos que son difíciles de coaccionar. Y yo pongo ejemplos sencillos, por ejemplo, municipios pequeños de Cundinamarca, municipios de 3.000, de 4.000 votos, alejados, donde el ingeniero saca el 60% de la votación. Y usted dice, mira, ya no sabe ni quién es el ingeniero, ni él sabe dónde queda, ni tuvo jefe de campaña ya, bueno, ni nada, pero él sacó el 60%. El mejor ejemplo es el departamento de Vichada, que no conocía él, y Palo Cabildo, que hizo él allí una pregunta un poquito curiosa, chistosa, diciendo que no sabía dónde quedaba el Vichada, y de Palo Cabildo, que eso era un pueblo, un municipio con un nombre muy feíto. Pero déjeme preguntarle, concejal Carrillo. Ganó en Puerto Wilches. Sí, pero él tiene siempre la respuesta. ¿Dónde queda eso? Pero déjeme preguntarle sobre la preocupación que hay alrededor de la primera línea, a propósito de los ánimos caldeados, de la fractura que hay entre quienes quieren un cambio, sí, pero no así, divididos ahora entre Rodolfo y Petro y Gustavo Petro. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es un llamado al respeto a las instituciones, en este caso y en todos. Yo creo que hay un avance significativo en la democracia colombiana. Por supuesto que el hecho de que Gustavo Petro y Francia Márquez vayan a ganar este próximo 19 de junio, más allá de los resultados que tenga ese gobierno, más allá del gabinete que después, María Camila, podemos hacer gabinetología en las próximas 2 semanas, más allá del resultado de ese gobierno, el triunfo de 2 personas que han nacido en las antípodas del poder. Uno es Gustavo Petro, excombatiente, pues exmiembro de un grupo armado, un grupo insurrecto como fue el M-19, y Francia Márquez, una mujer que pues básicamente hace parte de casi todas las minorías posibles que puede haber de este país. O sea, es que si alguien tiene pocas posibilidades en este país de surgir, es alguien que nace en la situación en la que nació Francia Márquez, y en contra de todo ha logrado llegar a ser, espero yo, vicepresidenta de todos los colombianos. Eso ya es un triunfo para la democracia. Aquí no importa, doctor Santamaría, si la persona que va a ganar está en contravía de sus ideas. Aquí ganamos todos, porque gana la democracia con un triunfo el próximo 19 de junio de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Entonces, en esta institucionalidad que vamos a empezar a dirigir, pues la izquierda desde el próximo 19 de junio, hay que hacer un llamado al respeto de los resultados. Yo estoy seguro de que vamos a ganar, pero si no ganamos, pues igual hay que respetar los resultados. Eso yo creo que debe ser claro. Pero resulta, María Camila, que este es un país que lleva 50 años envuelto en una doctrina del enemigo interno. Nosotros llevamos, pues desde Marquetalia, con el cuento de que aquí el enemigo está adentro. Y entonces, cuando ya no existen las FARC, porque las FARC ya no existen, se desmovilizaron, el señor Timochenko está en su apartamento, probablemente viendo este programa, la señora, se me olvidó el nombre ahorita de la... La señora Sandra, pues está en el Senado, lo mismo pasa con todos los desmovilizados que en este momento hacen parte de la vida civil, pero hay unos sectores de la sociedad que siguen necesitando de ese enemigo interno para poder hacer política. Y en esto me refiero básicamente a la derecha dura. Entonces ahora se inventaron el cuento de que la primera línea es una amenaza para la seguridad nacional y les quieren dar incluso el tratamiento de subversivos, cuando son una expresión social que aquí lo que podemos discutir es cuáles son los modales de la protesta. Es cierto, concejal Carrillo, que una gran mayoría de los jóvenes salieron, jóvenes, adultos, una diversidad de personas, de colombianos, salieron a protestar de manera pacífica, de manera justificada, pero vimos, y es cierto, como también lo vimos en la fuerza pública, excesos, vimos del otro lado aprendices de terroristas, no es decir, muchachos, yo no creo muchachos que uno pueda incendiando aprendices de terroristas a unos jóvenes que hacen uno u otro acto que puede considerarse una contraversión. Es que yo les digo una cosa: pintar un grafiti en una pared, eso ni siquiera es un crimen, eso es una contravención, eso da multa, eso ni siquiera... ¿Cómo se llama incendiar un bus del sistema de SLTP, claro, un bus de Transmilenio? ¿Eso no es terrorismo? ¿Por qué nunca encuentran, ¿Eso no es terrorismo, a los culpables? ¿Por qué nunca los encuentran? Porque también hay unos videos donde parece bastante claro que fue el mismo SMAT el que le prendió fuego al bus. Entonces, ¿quiénes serían los terroristas? Mire, yo tengo una preocupación muy grande frente a ese tema por lo siguiente. En un país dividido, cualquiera de los dos bloques puede argumentar
que no reconoce los resultados, y eso puede generar una ola de violencia de cualquiera de los dos lados. Porque el grado de pugnacidad que estamos viendo en el debate político, no solo entre políticos, ¿sí? Claramente se ve en la discusión que hubo a raíz del fallo de si hay debate o no hay debate, ¿sí? La carta que manda Rodolfo versus la respuesta que da Petro, ahí uno ve que hay afán de pelea. Eso puede llevar a una violencia que yo no veía, por ejemplo, política desde antes de la violencia, ¿sí? Esa pugnacidad que estamos viendo hoy, porque es que realmente en las familias están divididos, los grupos están divididos, y eso a mí lo que me genera, la preocupación que me genera es que ninguno de los dos hoy tiene en buena medida el control de lo que va a pasar con sus seguidores, ¿sí? Petro puede decir, como lo dijo en el discurso, por favor, mesura, vamos a respetar los resultados, pero cualquier persona sale e incendia lo que sea, pasa lo que sea, y se le va a atribuir a la izquierda si pierde la izquierda. Si pierde la derecha, la pregunta del millón es si el status quo, si el sistema, si esa estructura que ha dominado Colombia por décadas se va a quedar tan tranquila y va a dejar que Petro sea el presidente. Yo creo que no, ¿cierto? Y ahí es donde está la gravedad de la situación en la que estamos viviendo, y yo siento que ni el presidente Duque, ni el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio del Interior están dando las garantías necesarias para que esto se pueda resolver de una manera pacífica, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar aquí es que el país termine incendiado por gente que no necesariamente está relacionada directamente con las campañas presidenciales. Ni con el gobierno, porque le cuento que mucho de lo que pasa, y no por defender al gobierno, porque no me interesa, lo que uno ve es que dentro de las mismas campañas políticas hay gente que es más violenta que otra gente y que de alguna manera pretende solucionar las cosas de otras maneras, y eso está muy mal. Y un poco el discurso de los dos candidatos y el discurso de esta campaña política ha dado pie para que esas personas de alguna manera estén empoderadas, y eso es una gravedad, y estoy de acuerdo con ustedes, es un tema bastante complejo, porque acá la democracia debe perdurar frente a cualquier otra cosa que haya. Concejal Carrillo. Yo creo que algo en lo que nos podemos poner aquí de acuerdo todos es que lo importante es respetar la democracia. El pueblo colombiano va a tomar una decisión el 19 de junio. A mí, pues, me generaría una enorme tristeza si esa decisión es saltar al vacío con un personaje como el señor Hernández, pues que me parece absolutamente impensable como líder de una sociedad, porque es que un presidente es un modelo a seguir en últimas. Eso es muy grave. O sea, tener encaramado ahí a un señor que dice todas las barbaridades que dice el señor Hernández, pues es algo que va a afectar a la sociedad, como sucedió con los 8 años del gobierno de Uribe. Yo no voy a hacer esa comparación simplista del señor Hernández con Uribe, porque no viene al caso. A mí me parece que es una sobresimplificación. Hernández no es el candidato de Uribe. Es el candidato de unos sectores gremiales, de unos sectores empresariales. Detrás de él está, pues, este señor golfista, y hay una mano que mece la cuna claramente. Él es un poco un títere que ponen ahí a que diga las cositas en TikTok porque es simpático, porque no sé qué, porque tiene plata, pero detrás de él hay un proyecto de un gobierno corporativista como todos los que ha habido aquí. Pero es un ejemplo y será un ejemplo para la sociedad si llega a serlo. Como decía hace un momento, Gustavo Petro también es un ejemplo de cómo se puede devenir en una carrera política desde la absoluta rebeldía hasta un abrazo a las instituciones, que incluso en algunos momentos puede llegar a ser incómodo para sectores de izquierda dura, porque pues claramente aquí lo que ha pasado en esta campaña es que quienes somos más de izquierda nos sentimos bastante incómodos con algunas adhesiones. Eso no es un secreto y tampoco lo voy a negar yo aquí, pero sí me parece muy preocupante que se deje en este momento tan cerca de las elecciones el ambiente de que se va a incendiar el país. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que hay un llamado desde ambas campañas a respetar los resultados, y sobre todo creo que los colombianos son suficientemente sensatos para entender que, pues, ahora, yo espero que el resultado sea abrumadoramente mayor para Gustavo Petro y Francia Márquez, pero
El peor de los escenarios sería un resultado apretado, por supuesto, Sí. pero yo sí creo que aquí ha sido muy clara la campaña de Gustavo Petro en que vamos a respetar los resultados y que el domingo ganará la democracia. Pues ese sería el mejor escenario a propósito del llamado que hacen los dos candidatos a respetar el resultado de las elecciones, aunque Gustavo Petro deja una ventana poniéndole un pero, diciendo él sí, pero siempre y cuando no haya fraude. Lo que no se sabe es quién va a determinar ese fraude, porque él ha cuestionado en los últimos días a la registraduría, diciendo entre otras cosas que no tiene garantías en esta segunda vuelta, donde dos personas que se le han acercado al ingeniero Rodolfo Hernández son el excongresista Catalino Ortiz, que renunció al Partido Verde, y el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con quienes ha presentado el Plan de Mujeres, que es una de las debilidades de Rodolfo Hernández, y el de Agricultura, respectivamente. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando de Primera Línea y el llamado que hacen, bajándole la espuma a los dos candidatos y algunos jóvenes que participaron en la pasada protesta social. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, seguimos hablando de política, de lo que pudiera eventualmente pasar el próximo domingo cuando conozcamos quién es el próximo presidente de Colombia. Una carrera en la que están Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, que ha tenido que salir a disculparse, a explicar un poco qué fue lo que quiso decir con relación a las mujeres y el rol que tendrían en un eventual gobierno suyo. Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Estuvo el ingeniero en Chiquinquirá hace apenas unas horas en una ceremonia religiosa, doctor Santamaría, intentando desagraviar un poquito a la Virgen, intentando él desmarcarse después de haber juntado a la Virgen con las prostitutas. Sí, es un mucho. Yo lo digo y lo sigo reiterando, que es que un día en una campaña política es una eternidad. Y el problema es que tienen que hablar mucho y la embarran mucho. El problema es que acá estamos votando, como decía alguien, sin padrinos políticos, sino la gente está saliendo a votar individualmente, a votar por el candidato que quiere. Uno no ve acá el jefe político que dice, oiga, mis votos van para tal, porque la gente no le está creyendo hoy en día a los políticos. Pero en un gobierno, en un país particularmente católico o especialmente católico, ¿qué tanto puede golpearle a Rodolfo Hernández, meterse con la Virgen? Y gravísimo para mí, porque yo soy católico y soy apostólico, romano y todo eso, pero lo que digo es que acá ya esa postura, aunque es un tema grave que ya pidió excusas, es un tema que termina siendo secundario frente al antipetrismo o frente al antiuribismo, porque hoy en día la gente está peleando y está votando es en contra de alguien, no está votando a favor de alguien. Que para eso es la segunda vuelta también, ¿no? O sea, yo no coincido mucho, Fernando, con la visión un poco catastrófica de la polarización y que la polarización y la polarización. Las elecciones siempre son una disputa entre dos cosas distintas y aquí está clarísimo que mientras en primera vuelta, incluso desde la campaña de Petro se era muy cuidadoso en no atacar a Rodolfo, en el momento en el que se da la segunda vuelta, Rodolfo se vuelve el antagonista y esto es todos contra todos, el Señor de los Anillos, el bien contra el mal y punto. Y así funciona la política y para eso está pensado el sistema de segunda vuelta. Si no, pues lo podríamos cambiar. Y si nos quedamos con la mayoría simple, pues el que gane, ya Petro habría sido presidente y todos estaríamos felices y estaríamos definiendo el gabinete y peleando por el gabinete. Sí, pero también. Lo que digo yo es que las alianzas, pero por ejemplo, cuando Fico Gutiérrez dice, oiga, yo voy a votar por el ingeniero, va a votar en contra de Petro. Él no puede decir, oiga, mis 5 millones de votos se van para allá, porque él no maneja esos 5 millones de votos. Ellos no manejan esos 5 millones de votos. Y no se van a ir, y por eso Gustavo Petro va a ganar el próximo 19. Pero no estoy tan segura que no se vayan, como tampoco estoy tan segura, digo, esos votos sí, compro esa idea, no son de Federico Gutiérrez, muy seguramente hay votos del uribismo en su gran mayoría, y con mucha seguridad van a terminar votando por el ingeniero Hernández. Es tan así que el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Cambio Radical, el Centro Democrático, partidos que estuvieron en el foco de los medios, de la opinión, de los debates a lo largo de 20 años, llevan 3 semanas desaparecidos. ¿Sí? Completamente desaparecidos, silenciosos, nadie dice dónde están, hasta la U, ¿cierto? Todos están callados, ¿dónde están?
¿Qué están tramando? Están calentando los buses para ahí hay una preocupación grande de lo que viene. Hay una teoría, digo, sobre las maquinarias que se volvieron muy famosas en esta campaña por la doctora Ingrid Betancourt, Fernando, y es que se guardaron toda la maquinaria para la segunda vuelta, porque a decir verdad, en la costa los grandes derrotados son las casas políticas. Sí. Gana Gustavo Petro, muy a pesar de que allí son fuertes, por ejemplo, los Char. Sí, yo creo que realmente todos estos partidos se movieron con Rodolfo, todos. Con algunas excepciones que pueden ir con un pie hacia donde Petro, pero el grueso de las maquinarias de la derecha está con Rodolfo. Entonces yo creo que aquí el desafío que tenemos es que yo sí siento que esa división es más grave que en otro momento, porque el momento político que está viviendo el país es muy diferente a lo que hayamos vivido. Por ejemplo, una cosa es que yo no tenga un Congreso a favor. Eso puede pasar. Otra cosa es que yo tenga que llegar a negociar con un Congreso que no me pertenece, que no me apoya, pero que va a tener que ver de pronto incluso con mi juicio. Esa es una relación diferente. Yo tengo, en el otro lado tengo un Congreso que no es mayoritario y que me voy a tener que enfrentar para conseguir esa gobernabilidad, voy a tener que convencer de alguna manera a unos partidos que claramente no están conmigo. Claro, es que hay una gran diferencia. Pero hay una cosa que yo digo y qué pena es que lo que demostró el gobierno Santos en su proceso de paz es que eso con unos contraticos y con algunas vainas alinean al Congreso en 2 minutos. En otro momento eso era posible. El susto que me da a mí es que Petro pueda hacer todas las reformas que él quiere hacer. A las 2 semanas tiene al Congreso. Claro, pero es que ustedes están confundiendo una cosa, Carlos, y en el caso para alimentar la conversación, es una cosa eso era en el gobierno de Santos. Y Duque también terminó haciendo eso para poder pasar. El problema hoy es que la gente no está copiándole a esos congresistas y no llega con un respaldo mayoritario el presidente. Entonces, el problema es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el país si todos los procesos de reforma que prometieron Petro y Rodolfo tienen que pasar por el Congreso y no se hacen? Pero venga, ¿qué va a hacer la gente? Tal vez la tiene un poquito, hablando en esos términos de Congreso, tal vez la tiene un poquito más fácil Gustavo Petro que Rodolfo Hernández. Pero permítame decir una cosa acerca del Congreso y aprovecho para un punto de los acomodados que aterrizan de último minuto en las campañas. Hay unos políticos que ni siquiera es que lleguen en paracaídas, sino que aterrizan literalmente de barriga en las campañas al final, porque no llegan a hacer campaña por el candidato que dicen que van a votar, sino llegan a hacer campaña por ellos mismos. Entonces hay unos políticos oportunistas, y a mí no me importa decirlo, como Angélica Lozano, por ejemplo, que además la vi esta semana aquí, María Camila, porque yo veo este programa, soy fan de este programa. Me encanta que usted cumpla doble rol, invitado y televidente. Invitado y televidente. Y entonces la señora Angélica Lozano, que es para algunos sectores la pureza misma de la política, ¿cierto? La corrección política, el centro, lo propositivo, viene y se sienta aquí en esta silla a defender a Rodolfo Hernández, diciendo que va a votar por Petro. Todo el programa estuvo defendiendo a ese señor. Ella dice que lo ama, diciendo que lo ama, diciendo, además utilizando incluso el mismo lenguaje de becasino, que fue lo que más me impresionó, porque parece bastante calculado. Entonces es el señor locuaz, es el señor espontáneo, auténtico, me recuerda a mi abuelito, pero yo voy a votar por Petro, ¿cierto? Entonces, si esa señora es capaz de decir eso estando en campaña, yo les aseguro que si Rodolfo Hernández llega a ser presidente de la República, pues ella se va a ir al gobierno. Es que eso es absolutamente claro. Pero mire, y si se va la señora Angélica Lozano, que es la corrección política misma, ¿será que los senadores de Sagún no se van a ir para allá? Pues es que los partidos políticos son unas fábricas de avales hoy en día, pues. Cuando usted mira, por ejemplo, la lista del Partido Conservador que salió elegida en el Senado, usted mire y dice cuál de estos verdaderamente sabe los principios del Partido Conservador, y ni la mitad lo saben. Ellos tienen unos caudales y unas maquinarias políticas, y ellos iban a salir elegidos antes de que empezaran las elecciones. Ellos ya tenían marcados sus boticos y todo eso, pero esa gente
a esa gente no le importa terminar donde Petro. Si les dan sí, pero yo creo que... ¿Usted lo cree así, Fernando? ¿No les importa terminar en una campaña donde ideológicamente no encajan? Ah, no, ellos, los políticos en eso son pragmáticos, ¿cierto? Demasiado. Y dan un montón de volteretas. Por eso muchas veces, y en eso yo reivindico por lo menos el rol de personas que creemos en el centro, que tratamos de ser coherentes con eso y de plantear unas posiciones, pues uno no termina cediendo a esas presiones por ideales y por convicción. Lo estoy ¿cierto? leyendo un poquito. ¿Usted termina sacrificado por no ceder a eso? Pues eso puede pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no me voy a prestar a ninguno de los dos lados que en este momento, a mí hoy, ninguno de los dos me convence. Tengo más reservas de un lado que de otro, pero ninguno de los dos me convence. Pero yo creo que en esta conversación, en este tramo de la conversación, yo creo que estamos minusvalorando el malestar social y el deseo de cambio que tiene la gente. Y eso es una cosa que no se puede ver desde esa perspectiva. En Ecuador, esta semana estaban bloqueando, no sé, 14 caminos importantísimos para llegar, no sé, una cosa así. ¿Por qué? Porque el presidente no era el cambio, porque el presidente no logra responder al cambio que ellos estaban pidiendo, ¿sí? Y aquí hay que tener clarísimo que la gente está buscando cambio. Y si ese cambio no se traduce en unas reformas rápidas, reales y que la gente vea que esto realmente beneficia su calidad de vida, vamos a tener yo sí creo que vamos a tener unos estallidos sociales mayores, porque es que la gente va a tener una paciencia más cortica. No, claro. ¿Sí? Una paciencia más cortica. Gane quien gane. Seguramente es una paciencia mucho más corta y el país muchísimo más dividido. A propósito de país dividido, con las publicaciones de los videos de estrategia de Gustavo Petro, fue apartado Roy Barreras de la campaña, aunque sigue trinando, sigue allí apoyando a Gustavo Petro y sumándose a Piedad Córdoba, los dos senadores electos por el pacto histórico que no pueden pronunciarse sobre la campaña del candidato Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Roy Barreras, hablando allí del ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que muy a pesar de lo que escucharon, de la estrategia para fraccionar el centro, para implosionar el centro, el llamado centro, decide quedarse allí, lo mete hace apenas unas horas Gustavo Petro diciendo que de una lista de nombres, ahí está Rudolf Gómez, Alejandro Gaviria, José Campo, Luis Jorge Garay, podría salir su próximo ministro de Hacienda. Ya nos quedan pocos minutos, doctor Santamaría, para hacer las conclusiones sobre esto. ¿Qué cree usted cuál va a ser la suerte? ¿Va a haber una gran acuerdo, un gran consenso, digo, nacional? Lo ha invitado Gustavo Petro, ha invitado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, si dice él, después de posesionado o al día siguiente de ser elegido, voy a llamar al expresidente Álvaro Uribe. Sí, eso es muy difícil, o sea, obviamente esos comentarios y esas llamadas son simbólicas, pero va a ser muy difícil que una persona como Álvaro Uribe se pueda sentar al lado del gobierno de Gustavo Petro, porque no lo aceptarían ninguno de los dos lados. Yo lo que creo es que sí, en el caso que el señor Gustavo Petro sea presidente, él va a tener que mostrar unas muy buenas cartas en su gabinete presidencial que le dé tranquilidad a la comunidad internacional, porque si no, podemos tener unos problemas complicados en términos económicos. Concejal Carrillo. Yo creo que ya ha mostrado muchas cartas acerca de ese respaldo de la comunidad internacional. El domingo, Gustavo Petro va a ser elegido presidente de la República, a mí no me cabe duda, pero el lunes empieza a ser el presidente electo para todos los colombianos, y ahí es donde vamos a ver cuál es la talla de estadística. Y hay algo que yo había dicho anteriormente, María Camila, y que repito: a Gustavo Petro lo van a juzgar por el país que entregue el 7 de agosto del 2026. Por eso la historia va a juzgar a Gustavo Petro y tiene que hacerlo bien. Esto no es Chile, donde hay reelección. Petro no tiene los 35 años que tiene Gabriel Boric.
Aquí Gustavo Petro tiene 4 años para hacer lo mejor que pueda en esos 4 años y ese será su legado. Entonces yo sí confío que a partir del lunes, después de que Gustavo Petro gane las elecciones, lo que vamos a ver es a una persona que tenga el talante de estadista, que yo estoy seguro que no va a tener el señor Hernández, y pues bueno, ya lo veremos en su gabinete, ahí habrá seguramente una discusión importante, pero pues yo sí creo que el camino del cambio es ese, y creo que después de muchos errores, incluso en la alcaldía, o sea, porque nadie va a decir que Gustavo Petro no cometió errores en la alcaldía, pero hoy está listo para dirigir el destino de los colombianos. Fernando. Yo creo que primero invitar a todos los colombianos y a las colombianas que aceptemos el resultado del domingo con responsabilidad, con respeto, con tolerancia. Lo segundo, desde este espacio que tenemos hoy, invitar al presidente que gane a que ojalá el gabinete que escoja para que lo acompañe sea un gabinete que pueda promover ese cambio que ellos prometieron y con el que se comprometieron, y que no nos vayan a meter más de lo mismo pero con otra etiqueta. Y yo creo que va a ser muy importante para lo que viene, porque en el caso de Bogotá las próximas elecciones, las elecciones locales van a ser durísimas. Si aquí estuvo dividido en presidencia, las elecciones locales van a estar candela. Entonces yo creo que va a ser muy importante que podamos tramitar estas diferencias y que tengamos unas elecciones pacíficas. Déjenos salir de las presidenciales para entrar en las regionales, que eso es lo que viene el próximo año. Llegamos a partir del lunes. Sí, señor, a partir del lunes. Estamos hablando de gabinete y también de candidatos a alcaldías y gobernaciones. Esta noche con nosotros Fernando Rojas, que es analista político, doctor en historia, consultor de la firma Orsa. También José Miguel Santamaría, que es empresario, profesor universitario y ex candidato al Senado por el Movimiento Salvación Nacional. Y Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por intentarnos dar una luz sobre lo que puede ocurrir el próximo domingo, donde hay también alerta máxima en cerca de 80 municipios, dice la Defensoría, que están en riesgo por posible alteración de orden público, especialmente el departamento del Cauca, blanco de atentados terroristas. Allí la disidencia de las FARC vengando la baja de alias Majin Buu, que era el jefe de esa disidencia en ese departamento. Llegamos al final. Como siempre, gracias, que tengan una feliz noche y que tengan una buena jornada de elecciones. Que descansen.